Bienvenidos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a Murray Rothbard en su libro del mismo nombre, Historia del Pensamiento Económico, y esta vez continuamos con la Ilustración escocesa. Recordemos que en pasadas sesiones ya introdujimos el tema, presentamos el tema de este capítulo, cuando hablamos, por ejemplo, de la Ilustración escocesa y del presbiterianismo. Luego, la sesión pasada, vimos a David Hume, importante, digamos, exponente de la Ilustración escocesa, y su relación o su propuesta de teoría monetaria, la relación que tiene con la teoría monetaria, la propuesta monetaria de Hume. Y en esta sesión, pues vamos a completar con estos aparte lo que le dedica Rothbard a la Ilustración escocesa en su libro de Historia del Pensamiento Económico. Entonces, entramos ya de lleno a los temas de hoy. Ahora Rothbard viene a presentarnos, como parte pues, de la Ilustración escocesa, a John Law, a quien llama el proto-keynesiano. Ya nosotros conocimos de alguna manera, de forma, por supuesto, corta, adelantada, cuando a este personaje de John Law, cuando hablamos de Richard Cantillon. Bueno, comenta Rothbard sobre John Law, nos comienza presentando el personaje. John Law de Loristone, pues vive en estos años, pues la última parte del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, príncipe de los excéntricos monetarios proto-keynesianos, lo llama Rothbard, príncipe de los excéntricos monetarios proto-keynesianos, tanto en la teoría como en la práctica. Hijo de James Law. Recordemos que cuando vimos a Cantillon ya conocimos a este personaje y la relación que tuvo con aquella burbuja del Mississippi. Pero bueno, lo conoceremos con más detalle acá. Hijo de James Law, rico orfebre y banquero escocés. Nació y creció en Edimburgo, derrochando la enorme fortuna que le dejó en herencia a su padre en el juego. Es decir, John Law derrocha la fortuna que heredó de su padre en el juego, la derrochó jugando, en la vida disipada. Condenado por matar a un rival romántico en un duelo en Londres en 1694, pues mejor estilo de grandes historias, pues, románticas de la literatura. Bueno, condenado a matar a un rival con el que tuvo, pues, digamos, una relación, o con el que tuvo problemas por alguna relación, algún romance. Lo mató en un duelo en 1694 y fue condenado a prisión, y sale de la prisión, bueno, con sobornos, y escapó al continente, escapó a Francia. Bueno, interesante ya presentación que nos hace Rothbard del personaje. Después de una década en Europa, reflexionando sobre problemas monetarios, Law vuelve a Escocia en 1703, donde no estaba sujeto a arresto. Recuerden que en este caso él es condenado en Londres, pero bueno, vuelve a Escocia, donde entendemos que no estaba sujeto a arresto. Allí, Law se concentró en desarrollar y publicar su teoría monetaria. La presenta en el Parlamento escocés en 1705, publicando el memorando de ese mismo año en su famoso o infame tratado Money and Trade Considered, with a Proposal
for supplying the nation with wine. Bueno, digamos que moneda y comercio considerado como una propuesta para proveer a la nación con dinero. El 705 presenta pues al Parlamento escocés su propuesta en esta obra, en este tratado, y el Parlamento escocés estudió el plan, pero lo descartó. Al año siguiente, la Unión de Escocia e Inglaterra obligó a Law a huir de nuevo del continente, pues seguía siendo fugitivo de la ley inglesa, bajo esa condena de asesinato. Entonces, bueno, al unirse, digamos, Escocia e Inglaterra, huye al continente John Law, como en el año 1706, por esos años, y comenta aquí Rothbard que en cierto sentido Marx debería haberse sentido orgulloso de la forma en que John Law unificaba teoría y práctica en su propuesta. Gran presentación, pues, que aquí hace Rothbard el personaje, o le agrega, pues, otro aspecto. Por un lado, Law era un teórico, comenta Rothbard, defendiendo a un banco central hipotecario para emitir papel moneda no convertible, o más bien papel moneda respaldado místicamente por las tierras de la nación. O sea, había por un lado una propuesta de Law que, digamos, era, o sea, que contenía pues la creación, esa propuesta, hacía o creaba un banco central donde se respaldaba la moneda, y Rothbard, entre comillas, respaldado por tierras de la nación. Bueno, digamos que eso hace, nos hace recordar pues propuestas de monedas que se respaldan en recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, Rothbard, entre comillas, o sea, poniendo en duda el respaldo el verdadero respaldo de esa moneda. Entonces, claro, para Rothbard realmente era un papel moneda no convertible, ¿no? Pero bueno, esa era parte de la propuesta de John Law, un banco central hipotecario, que pudiera emitir papel moneda. Como parte esencial de la propuesta, dice Rothbard, la nación agradecida, o sea, Escocia agradecida con la propuesta, nombraría al propio Law, experto y teórico, a cargo de poner en práctica el plan de banca central inflacionista. O sea, como parte de la propuesta, pues, él iría de presidente de este plan de banca central, o dirigiría este plan de banca central inflacionista. Propuso proveer a la nación con dinero suficiente. El aumento del dinero supuestamente vivificaría, bueno, aquí está la muy común propuesta, digamos, por eso lo llamamos proto-keynesiano, muy común propuesta de estímulo de la economía con emisión de dinero. Entonces, el aumento de ese dinero, supuestamente, dice Rothbard, vivificaría el comercio, es decir, revitalizaría la economía, aumentaría el empleo, la producción, y digamos que, dice Rothbard, ofreciendo el motivo del empleo, un bonito toque proto-keynesiano. Es decir, con el objetivo de promover la producción y el empleo nacionales, entonces, pues, y el comercio nacional, pues entonces se justificaría pues el aumento del dinero, pues, la inflación. Bueno, lo destacaba en oposición, dice Rothbard, en oposición a la tradición escolástica de la moneda fuerte, lo destacaba que el dinero era una mera creación del gobierno, no tenía valor intrínseco como metal, y la única función era ser un medio de intercambio y no ningún almacén de valor para el futuro. O sea, el dinero era una creación del gobierno primero, y que la única función que tenía era ser medio de intercambio. No era, no era reserva de valor, por ejemplo. Bueno,
Aquí vemos ya la propuesta banca centralista y además de estímulo de la economía mediante la emisión de dinero inorgánico que hace John Law, respaldado además en tierras. Bueno, continúa Rothbard. John Law aseguró a la nación que la mayor oferta de dinero y crédito bancario no aumentará los precios. John Law asegura que eso no aumentará los precios, ese incremento en la oferta de dinero y de crédito bancario, especialmente bajo la tutela inteligente de Law. O sea, si especialmente me ponen a mí a dirigir a este Banco Central, pues les aseguro que no habrá, que habrá mayor oferta de dinero, por supuesto, y crédito bancario, pero que no aumentará los precios. Por el contrario, Law, comenta Rothbard, se anticipa a Fisher, recuerden Fisher y, digamos, la teoría cuantitativa del dinero, se anticipa a Fisher, los monetaristas, asegurando que su inflación de papel moneda llevaría a una estabilidad del valor, supuestamente una estabilidad del precio de la mano de obra o del poder adquisitivo del dinero. Bueno, digamos que para Rothbard esto es una anticipación que se hace a la teoría cuantitativa de Fisher. Ahora, lo interesante es entender por qué Law opina de esa manera. Es decir, él asegura que con su inflación de papel moneda se estabilizaría el valor y el precio de la mano de obra o el poder adquisitivo del dinero. Luego también se anticipó a Smith, comenta Rothbard, en la justificación falaz de la banca de reserva fraccionaria. Recordemos que Rothbard, por supuesto, es, digamos, un defensor, pues, ¿no?, de la banca libre. Es un banco librista, pudiera decirse, pero dentro de la discusión de banca libre está la reserva fraccionaria y el 100% de reserva. Rothbard es digamos, está a favor de el 100% de reserva. Entonces, dice que aquí lo se está anticipando a Smith en la falaz justificación de la reserva fraccionaria, al generar una oferta de dinero sin gastar recursos en la minería del oro o la plata. Entonces Rothbard se pregunta, es decir, un almuerzo gratis, y eso existe. Bueno, porque claro, al estar de acuerdo con el 100% de reservas fraccionarias, de reserva, perdón, lo que quiere decir es que, bueno, 100% de reserva, entonces usted va a emitir, digamos, usted va a emitir dinero o papel moneda con dinero, solo, digamos, lo que tenga 100% respaldado. Entonces, 100% respaldado en oro o plata. Pues. Entonces, si usted quiere aumentar la cantidad de dinero circulando, pues entonces tendrá que conseguir más oro. Pues. Tendrá que extraer más oro de la minería o más plata, ¿no? Es decir, aumentar sus reservas del verdadero dinero, es decir, del dinero mercancía, en este caso, del dinero commodity, tendrá que aumentar las reservas del dinero commodity para poder entonces aumentar, como necesitas tener 100% de reserva, para poder aumentar entonces el dinero, digamos, interno, dirían los expertos en banca central, en banca, perdón, libre. Si usted quiere aumentar el dinero interno, que es decir, billetes y monedas y que estén circulando, y o sea, notas, ¿no? O billetes, y quiere aumentar también los depósitos a la vista, entonces, o los pasivos, entonces tendrá que tener todo respaldado en oro. Entonces, claro, aquí la pregunta que se hace, Robert, es, bueno, entonces un almuerzo gratis, es decir, está justificando la banca de reserva fraccionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede emitir, digamos, en dinero interno, mucho más que lo que tiene en reserva, en metal.
Entonces Robert se pregunta, ¿almuerzo gratis? Pero bueno, dice que luego, por supuesto, al ser inflacionista, en el sentido de que yo puedo emitir dinero que no esté respaldado al 100%, entonces, bueno, está de alguna manera justificando la reserva fraccionaria. Recordemos en ese caso que, digamos, los bancos pueden también emitir, en este caso estamos hablando de un banco central, ¿no? Que es la propuesta de LOC. Los bancos pueden emitir dinero, pero no totalmente respaldado necesariamente. Bueno, entonces si no existiera la inflación gubernamental, el gasto del mercado en oro o plata podría ser considerado mal gasto por los observadores. Si no existiera la inflación gubernamental. Es decir, la creación de dinero es inorgánico, entonces el gasto del mercado, o sea, me refiero al gasto de la gente, ¿no? En oro o plata podría ser considerado un mal gasto por los observadores. Continuamos. Si los aumentos domésticos de precios constituyen el talón de Aquiles de la inflación monetaria, otra preocupación ha sido la salida de oro y plata del país, es decir, una balanza comercial o de pagos desfavorables. Pero yo no también despreciaba estos problemas. ¿Qué quiere decir esto con esto, Ropa? Recordemos que cuando entonces, o sea, recordemos que ya con Cantilón veíamos esa relación, cuando ya se abre la economía, esa relación que hay entre los precios, entre, digamos, el flujo del metal y la balanza, ¿no? del comercio, pues, ¿no? Y la balanza comercial. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si hay inflación monetaria y aumentan, digamos, los precios, ¿verdad? Domésticos, es decir, los precios nacionales, entonces, claro, se encarecen los bienes acá y el metal precioso fluye al exterior. ¿Por qué? Bueno, porque entonces hay más importaciones que exportaciones, pues las cosas fueron tan más baratas. Y si hay más importaciones que exportaciones, se va entonces la riqueza, cosa que era una preocupación también para los mercantilistas. Entonces, al irse el metal precioso, digamos, la balanza comercial se hace desfavorable, o la balanza de pagos. Pero bueno, Rothbard dice que John Law despreciaba esos problemas. O sea, como de alguna manera diciendo la ignorancia en el tema que tenía John Law. Por el contrario, declaraba Law que un aumento de la oferta monetaria, un aumento expandiría el empleo y la producción y por tanto aumentaría las exportaciones. Por tanto, entrecomillado, ¿no? Entrecomillado porque Rothbard no entiende esa justificación lógica, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Aumentó entonces la oferta monetaria, se estimula la economía, hay más empleo de producción y por lo tanto aumenta las exportaciones. ¿Cómo es eso? Causando así una balanza de pagos favorable con oro y plata, más bien entrando al país. Esa es la justificación de Law. No hay ningún análisis de por qué un aumento en la oferta monetaria debería expandir o aumentar la producción del empleo. O sea, es decir, se propone esto sin algún análisis y explicación del por qué ese aumento en la oferta de dinero monetario, de dinero, digamos, de sin respaldo, inflado, eh, eh, dinero interno, digamos, los estudiosos del tema, por qué ese aumento debería aumentar la producción o el empleo. Y mucho menos, dice Robert, que arrastre las exportaciones con eso, esa expansión aparentemente universal. Pero bueno, no hay ningún análisis, dice Robert. Uno de los puntos de discusión de Law acerca de la necesidad de más dinero, como en el caso del interés bajo, es decir, bajar el interés para estimular la economía o inyectar más dinero para estimular la economía, estaba basado en una errónea interpretación, dice Robert, de las razones de la prosperidad de los holandeses. Recuerden que muchas veces los holandeses han visto como, bueno, competidores, ¿no? Como competencia en esta falacia de Montaigne, y digamos que siendo próspera Holanda, bueno, trataban de entenderse un poquito por qué, o sea, por qué razón era próspera y trataban de, bueno, de hacer propuestas similares. Y
Ya lo habíamos visto en algunos de los temas. Como los intereses eran bajos en Holanda, entonces se entendía que como los intereses eran bajos, entonces había prosperidad, porque entonces la gente, entonces se estimulaba la economía vía, digamos, el crédito. Entonces había que hacer algo similar, pues había que, digamos, bajar esos intereses de forma legal, imponer los intereses bajos para estimular la economía en Inglaterra también. Esa era parte de la discusión. Entonces, bueno, había necesidad de más dinero para estimular la economía o intereses bajos. Eso estaba basado en esa prosperidad, interpretar la prosperidad holandesa. Pero Rothbard dice que es una interpretación errónea. Para todas las naciones del siglo XVII era una envidia la prosperidad holandesa. Entonces trataba de estudiar y entender. Hemos visto que todos veían que los holandeses, lo que acabo de decir, como todos veían que los holandeses tenían intereses bajos, entonces los mercantilistas ingleses proponían a invertir causa y efecto. O sea, no entendían que el interés como un precio más en la economía era bajo por alguna razón, sino que invertían la relación de causa y efecto. Entonces proponían, bueno, vamos a imponer los intereses bajos para que se estimule la economía. O sea, no entendían que por el estímulo era que justamente la gente deseando ahorrar para invertir era que los intereses eran bajos. El ahorro, digamos, no era forzoso o forzado, sino era un ahorro, digamos, en términos austríacos, voluntario. Y bueno, se reflejaban unos intereses bajos. Entonces dice Robert, no, que se invertía causa y efecto. Entonces se decía que la prosperidad holandesa era gracias a los bajos tipos de interés, en lugar de ver que un fuerte ahorro y mayores niveles de vida, producto justamente de ese ahorro, la prosperidad producto de ese ahorro, de esas inversiones, habían producido bajos tipos de interés. Entonces, Rothbard hizo una inversión de causa y efecto. De ahí que los mercantilistas sugirieran que Inglaterra forzara el tipo máximo de usura aún más a la baja. Es decir, intereses altos que ya se consideraban usura, entonces, bueno, ponerle un tope a esos intereses, pero bajar ese techo, ¿no? Es decir, imponer legalmente una tasa de interés más baja como tope. Bueno, digamos otra propuesta mercantilista. John lo veía entonces que la próspera Holanda disfrutaba de abundante dinero metálico y propuso proporcionar en su lugar el papel moneda. La propuesta de Long tampoco tenía en cuenta que era la propiedad y la alta producción y la exportación holandesa la que traía mucha moneda al país. O sea, no se da cuenta que, digamos, un respeto a la propiedad, alta producción, digamos, causada por estos ahorros voluntarios, y por lo tanto la exportación, pero por la exportación por la eficiencia, ¿verdad? Holandesas eran las que atraían mucha moneda al país. El exceso exportador, justamente, y la moneda abundante eran reflejo de la prosperidad holandesa, no la causa. Pues entonces, ¿qué es lo que decía o proponía John Locke? Bueno, mira, fíjense que los holandeses son prósperos y tienen bastante moneda. Entonces, bueno, emitamos mucho dinero para que sea próspera Holanda. Entonces, ahí sí está invirtiendo la causa. Lo que dice Rothbard es que el exceso exportador y la moneda entonces abundante eran reflejos de la prosperidad holandesa. O sea, primero fueron prósperos, digamos, los holandeses, y luego es que se exporta y la moneda es abundante. No al revés. No que, o sea, primero se es próspero y después se da lo otro, la exportación y la moneda abundante. No al revés, que entonces exportando, digamos, y inyectando dinero en la economía, entonces es que son prósperos, ¿no? Entonces, eran reflejos, la moneda abundante y no la causa. John Law también secunda el argumento del bajo interés. Es decir, también está de acuerdo con bajar los intereses, digamos, como razón de prosperidad. Entonces, en lugar de dirigir las leyes de usura, John Law proponía llegar a bajos tipos de interés, con lo que se convertiría en la fórmula estándar inflacionista. La fórmula estándar
inflacionista es expansión del crédito y el dinero bancario o dinero interno, empujando a la baja los tipos de interés. Entonces, fórmula estándar inflacionista, la propuesta de John Law, bajar los tipos de interés, digamos, expandiendo el crédito y el dinero bancario para que entonces se estimule la economía. Law desarrolló un mecanismo proto-keynesiano, comenta Rothbard. Al aumentar la cantidad de dinero, se rebajarían los tipos de interés. Entonces, como hay un interés más bajo, bueno, digamos que las empresas toman crédito, invierten, se expande la inversión, ¿verdad? Se expande la inversión, se acumula capital y entonces luego viene la prosperidad general. Entonces, digamos que ese es el mecanismo que para los dólares proto-keynesianos. El estímulo de la economía por medio de, digamos, la emisión de dinero o de crédito bancario y la baja de los tipos de interés. Entonces, se aumenta la cantidad de dinero, se rebajan los tipos de interés, se expande entonces la inversión y la acumulación de capital y se garantiza la prosperidad general. Bueno, digamos, eso nos recuerda también la teoría del ciclo austríaco, la teoría austríaca del ciclo económico. Para Law, como después para Keynes, recuerden el keynesiano, para Law como también para Keynes luego, el principal enemigo de su plan era la amenaza de atesoramiento. El enemigo de ese plan de estimular la economía vía la baja de los tipos de interés o de la emisión de dinero, aumentar la emisión de dinero con oferta monetaria. El principal enemigo era el atesoramiento, una práctica que acabaría, comenta Rothbard, con el propósito de un mayor gasto. Claro, porque digamos que la teoría necesita, cuando, digamos, se inyecta este dinero nuevo, ¿no?, a la economía, la gente lo gaste, o sea, lo use para gastar, no lo atesore. Entonces, si lo atesora, pues no se da el propósito de un mayor gasto. Un gasto menor disminuye el comercio y crearía desempleo. Entonces, el terror era que la gente lo atesorara. Entonces, como en el caso del excéntrico monetario alemán de finales del siglo XIX, Silvio Gesell, lo propuso una ley que prohibiera el atesoramiento de dinero. Entonces, como el atesoramiento, digamos, era lo que preocupaba, que la gente agarrara ese dinero nuevo y lo atesorara, o sea, es decir, no lo gastara, que es lo que necesita como para estimular la economía, en el argumento de Law. Entonces, bueno, pongamos una ley que prohíba el atesoramiento de dinero. Muy, muy típico, ¿no? Es decir, podemos corregir un error con otro error. Law encontró un gobernante que creyera en su plan. El regente de Francia, recordemos cuando vimos Cantillon, bueno, la práctica la puesta en práctica de la propuesta de Law en Francia. Bueno, el regente de Francia, digamos, creyó en el plan de Law. Francia era un país que había caído en la confusión, dice Rothbard, y el desconcierto tras la muerte de Luis XIV en 1715, queda un regente en Francia. Muere Luis XIV en 1715, el famoso Rey Sol, y era aparentemente pues iba a ser un gobernante eterno. Entonces, claro, ahí el desconcierto de la muerte de Luis XIV, y el regente, que era el duque de Orleans, también lo recordamos cuando vimos Cantillon, colocó a Law a la cabeza del Banque General en 1716. Entonces, el duque de Orleans, que era el regente, coloca a John Law a la cabeza del Banco General en 1716. Banco General es un banco central con monopolio de emisión de billetes en Francia. Ese banco pronto se convirtió
en el Banque Royal, ¿no? Royal, el Banque Royal, Banque, muy bien. Entonces, le vende, lo convence al duque de Orleans de la propuesta, y el duque de Orleans entonces lo nombra para dirigir el Banco Central, digamos, francés, el Banque General o el Banque Royal. Entonces, fíjense, este banco tenía un monopolio de emisión de billetes. Es decir, monopolio de emisión, uso legal forzoso. Bueno, originalmente los billetes del banco eran cobrables en impuestos franceses y redimibles en plata. Entonces, al principio, digamos, como ocurre normalmente en la historia de los bancos centrales, todavía esa condición se mantiene. Es decir, ok, tú eres el emisor, tú eres el monopolio de emisión, pero bueno, todavía puedo redimir mis billetes, o los billetes que tú emites, los puedo redimir en la verdadera moneda, pues de respaldo, en el metal precioso. Pero como ocurre en la historia de los bancos centrales, pronto se acaba con la redención, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si tú sigues con esa restricción, pues entonces tienes de alguna manera atadas las manos, porque si la gente puede redimir en el metal el billete, entonces por supuesto no puedes, digamos, irresponsablemente expandir la cantidad de dinero bancario, ¿no? Pues bueno, porque te pueden ir a reclamar el, la reserva, ¿no? Y entonces, claro, en esa corrida, pues quiebra el banco. Pero claro, normalmente en la historia de los bancos centrales, el siguiente paso es, ok, entonces, como eso es un problema, ese riesgo, entonces nos ata las manos, vamos a quitar esa restricción para poder liberar las manos. Entonces, quitémosle la redención o la condición de redención en plata. Entonces, originalmente los billetes eran redimibles en plata, además eran aceptados como para el pago de impuestos franceses, pero bueno, se acabó con la redención. Es decir, necesitamos desatar más las manos. En 1717, John Law tuvo todo el poder monetario y financiero en sus manos. Bueno, al plan original le añadió la financiación de masiva deuda pública, es decir, el gobierno, yo me convierto en el banco del gobierno, le financio su déficit, o sus deudas públicas las compro, ¿verdad? Sus emisiones de deuda las compro. Fue puesto a la cabeza de la nueva compañía del Mississippi, nombrado director general de las finanzas francesas. Los billetes de la compañía del Mississippi, pues es muy probable como ocurre normalmente en el ciclo, ¿verdad?, económico, al haber la emisión de este dinero, se estimula la economía, ¿verdad? Digamos, las primeras fases del ciclo económico, o sea, del ciclo, pues, o sea, esa expansión. Entonces, seguramente, bueno, esas victorias tempranas, entre comillas, pues le daban, digamos, respaldo a la hipótesis de Law, y eso a lo mejor le rendía, pues, en mayor respeto y credibilidad en Francia. Entonces, bueno, alcanzaba más cuotas de poder. Los billetes de la compañía de Mississippi estaban supuestamente respaldados por el vasto y no desarrollado territorio que posee el gobierno francés, la Luisiana norteamericana. O sea, recuerden que el estado de Luisiana, uno lo conoce pues, como el estado de Luisiana, de hecho, el Luisiana es por Luis, o sea, por los Luises, ¿no? Bueno, era un territorio francés en territorio norteamericano. Entonces, claro, al mismo estilo del banco, de la propuesta de banco central que está respaldado, o sea, cuyos billetes o su dinero es respaldado, está respaldado en territorios, ¿no? Al mejor estilo de esa misma propuesta, bueno, esta compañía de Mississippi que iba a emitir también billetes, bueno, supuestamente estos billetes están respaldados, pero ahora en territorio, o sea, en territorio también, pero en territorio norteamericano de Luisiana. Este banco de Law creó entonces la famosa inflacionaria burbuja del Mississippi, que ya comentamos cuando vimos Cantillon.
Este banco, llamado la Compañía de Mississippi, creó la burbuja del Mississippi, que eran billetes, crédito bancario, que se aumentan, ¿no? Estimulan, digamos, la economía, y los precios y los valores monetarios se dispararon en estos 3 años. ¿No? Inyección de dinero bancario. En 1720 estalló la burbuja del Mississippi y lo acabó en la pobreza, lleno de deudas, viéndose obligado de nuevo a huir del país. Esta vez huyó de Francia. Como antes, vagó por Europa, llevando una vida precaria de jugador, tratando de encontrar otro país que adoptara su plan. Murió en 1729 en Nápoles, tratando de convencer al gobierno napolitano de que le nombrara banquero central inflacionista. O sea, siguió dando tumbos con su propuesta. El cataclismo, el experimento de Law, comenta Rothbard, y la burbuja del Mississippi ofreció una lección de advertencia a todos los escritores históricos que reflexionaron sobre el dinero a lo largo del siglo XVIII. Sirvió pues de lección y advertencia a todos los teóricos sobre el dinero, ¿no? En ese siglo XVIII. Las doctrinas de la moneda fuerte prevalecieron fácilmente a lo largo del siglo. Desde el antiguo colaborador de Law, Richard Cantillon, recordemos que Cantillon trabajó con Law en esta propuesta del Mississippi, hasta los padres fundadores americanos. Recordemos la declaración de independencia para finales del siglo XVIII, justamente de los Estados Unidos, en 1776. Casualmente la misma fecha de la emisión de la publicación de la riqueza de las naciones. Entonces, esas doctrinas de moneda fuerte prevalecieron a lo largo del siglo, con Richard Cantillon y los padres fundadores americanos. Pero hubo algunos que rechazaron aprender la lección de ese fracaso de Law, y cuya opinión estuvo muy influida por John Law. Es decir, siguió por supuesto viendo proponentes, pues, propuestas teóricas de emisión de dinero como causa pues, de prosperidad económica. Bueno, muy bien. Entonces pasa ahora a Rothbard, con eso termina John Law, y pasa ahora a hablar de el sueño liberal de un rey laissez-faire. Bueno, un problema que cualquier pensador liberal de laissez-faire debe afrontar es, aceptando que la interferencia del gobierno debería ser mínima, o sea, cualquier pensador liberal del laissez-faire, por supuesto, propondría, o sea, el laissez-faire del dejar hacer, del liberalismo, propondría que el gobierno fuera mínimo. Entonces, aceptando que sea mínimo esa interferencia del gobierno, ¿qué forma debería tener ese gobierno? ¿Quién gobernaría? O sea, para los liberales franceses, para los liberales franceses de finales del siglo XVII y XVIII, recordemos que estaban los fisiócratas, que ya todos los conocimos, esta gente que reacciona, este grupo pro laissez-faire que reacciona ante el mercantilismo, había solo una respuesta. El gobierno es y siempre será el mando de un monarca absoluto. Los rebeldes opositores habían sido aplastados al principio y mediados del siglo XVII, y desde entonces solo podía concebirse una respuesta única. Bueno, dado que hay un gobernante que es el monarca absoluto, ¿verdad? Y él maneja el gobierno, como le interesa, digamos, recibir los beneficios en la prosperidad, ¿no? Los beneficios de la libertad económica. Entonces, bueno, nada, hay que tener digamos, en la conducción del gobierno a un liberal, o sea, que el país sea liberal.
Entonces, el rey debía convertirse en las verdades y sabiduría del laissez-faire. Por eso es el sueño liberal de un rey laissez-faire. Cualquier idea de inspirar o promover un movimiento de oposición masivo contra el rey estaba fuera de lugar. No forma parte de ningún diálogo concebible. Es decir, ese bottom-up de que, bueno, desde abajo, digamos desde el pueblo, vayan difundiéndose estas ideas liberales y que en algún momento, o sea, va de abajo hacia arriba, ¿no? En un momento donde tenemos unos gobernantes liberales, estos lo veían como algo, estos teóricos lo veían como algo inconcebible, o sea, muy difícil de lograr, ¿verdad? Estaba fuera de lugar. Eso de ir inspirando y promoviendo movimientos de oposición, ¿no? Oposición masiva frente al rey, eso lo veían como complicado. Que más bien era digamos, de arriba hacia abajo, o sea, up, bottom, la propuesta. Es decir, que el rey fuera ya liberal. Y entonces lo demás después permearían hacia el resto de la economía, pues el país, la idea. Ya los fisiócratas, este grupo liberal francés, como antes los liberales clásicos del siglo XVIII, no eran simples teóricos. También participaban o asesoraban pues al gobierno. Eran practitioners. La nación había ido mal y ellos poseían una alternativa política que trataban de promover. Pero si la monarquía absoluta era la única forma concebible de gobierno, si la monarquía absoluta era la única forma de gobierno concebible para Francia, entonces la estrategia de los liberales era sencilla, al menos en el papel, convertir al rey. O sea, ya que tenemos que tener este señor monarca absoluto gobernando, entonces, bueno, convirtámoslo a estas ideas. ¿Ok? Entonces, la estrategia de los liberales clásicos, por ejemplo, el abad Fleury y Fenelon, lo recordamos, ¿verdad? Ya también lo vimos en sesiones pasadas. Fleury y Fenelon, a finales del siglo XVII, tenían esa misma estrategia, ¿no? Y ahora los fisiócratas y Turgot, de finales del siglo XVIII. O sea, hace un siglo, pues, un siglo atrás, de finales del XVII, Fenelon y Fleury, recordemos que tenían como estrategia, justamente, en aquel momento, cuando lo vimos, estábamos hablando de, bueno, veamos cuál va a ser el heredero del trono. Ah, bueno, el delfín es una, es identificar, digamos, al delfín, al príncipe heredero al trono, y entonces convertirlo, formarlo desde pequeño en ideas liberales para cuando sea entonces el rey, entonces ya disfrutemos todos de esas ideas, del provecho de esas ideas. Ya Fleury y Fenelon lo intentaron, recordemos, y fracasó su intento. Bueno, ahora los fisiócratas y Turgot, al final del siglo XVIII, lo intentarán también. Entonces los liberales estaban bien colocados para seguir la estrategia de revolución desde arriba, o sea, la estrategia up-bottom. Porque estos liberales, que dijimos no eran solo teóricos, estos fisiócratas, ¿verdad? Siempre también participaban en el gobierno, tenían un puesto en la corte, donde podían influir. Fenelon, recordemos que había puesto, como acabamos de decir, en el duque de Borgoña, que era heredero, pues estaba en la línea sucesoral, pues había puesto en el Delfín, en el duque de Borgoña en aquel momento, pues finales del siglo XVII, bueno, sus ideas, sus esperanzas, pues formándolo en un ferviente liberal clásico. Pero recordemos cuando vimos el caso que el duque murió por enfermedad, 4 años antes de la muerte del propio rey Luis. O sea, resulta que el delfín era el duque de Borgoña, ya estaba, digamos, concluyendo el reino de Luis XIV, pero bueno, murió ante la muerte del propio Luis XIV.
no pudo ser, digamos, el heredero, murió de una enfermedad. Entonces, ahí se perdieron las esperanzas liberales. Bueno, interesante, ¿no? Quizás hoy Francia, no sé, si hoy Francia, Europa, quizás la historia fuera otra, ¿no? El doctor Quesnay, a través de Madame de Pompadour, utilizó su posición en la corte para tratar de convertir al gobernante. Doctor Quesnay, que era también un fisiócrata, a través de esta, digamos, cercana al trono, utilizó esa posición para tratar de convertir al gobernante. El éxito en Francia fue solo parcial. Cuando Turgot, otro fisiócrata, que estaba de acuerdo con los fisiócratas en el laissez-faire, se convirtió en ministro de Finanzas y empezó a poner en práctica reformas liberales radicales, pronto se encontró con un muro de oposición que le depuso del cargo solo 2 años después. Tuvo 2 años de chance para aplicar las medidas pues, liberales, Turgot como ministro de Finanzas de Francia. Las reformas fueron revocadas, los principales fisiócratas se exilaron bajo el rey Luis XIV. Su periódico, el periódico de los fisiócratas, que había un periódico liberal, fue suprimido rápidamente. Se ordenó a Mirabeau cancelar sus famosos seminarios de las tardes de los martes. Mirabeau, otro fisiócrata, se exiliaron, etc. O sea, como que no, bueno, no tuvieron el éxito esperado. Perdón. Bueno, la estrategia de los fisiócratas entonces resultó ser un fracaso. A ver. Esa estrategia resultó ser un fracaso, aunque se hubiera podido convencer al monarca de que la libertad conducía a la felicidad y prosperidad de sus súbditos, sus propios intereses, o sea, los intereses del propio monarca, son habitualmente maximizar los ingresos del Estado y, por tanto, maximizar su poder y riqueza. Entonces, claro, aquí se entra en un dilema, porque de alguna manera la libertad económica que conduce a la prosperidad requiere un Estado pequeño, poco interventor. Entonces, como decirle al gobernante que ya tiene el poder, ¿verdad?, absoluto, que lo entregue, ¿no?, que lo ceda a la ciudadanía. La prosperidad, digamos, en esa visión liberal, la prosperidad necesita que el poder económico esté en manos de la ciudadanía. Y entonces el poder, digamos, del absoluto se reduce al mínimo. Entonces, claro, es como si necesitas que el gobernante esté dispuesto a perder poder. Y además eso le parezca bien y lo disfrute. Entonces es como complicado. Normalmente los intereses, comenta aquí Rothbard, están habitualmente en maximizar los ingresos del Estado y también maximizar el poder de la riqueza. Es decir, necesitamos entonces un gobernante que cuando acceda al poder, digamos, o unos políticos cuando accedan al poder, bueno, quieran precisamente desprenderse del poder, trasladarlo a, digamos, la sociedad. Entonces el monarca no gobierna solo, sino como la cabeza de una coalición gobernante de burócratas, de nobles, de monopolistas privilegiados y señores feudales. Entonces, claro, el monarca no está solo, sino que es la cabeza de una élite del poder o clase dirigente. Y la pregunta es, ¿qué incentivos tienen esta clase dirigente de soltar poder? ¿No? Son burócratas nobles y monopolistas privilegiados. Como si le preguntaras a un monopolista si quiere, digamos, dejar su monopolio, del que se beneficia. Señores feudales. Entonces, eso teóricamente es concebible, pero difícilmente probable que un rey y el resto de la clase dirigente justamente abracen, ¿no? Vean como bien y además favorezcan una filosofía y una economía política que acabaría con su poder. O sea, precisamente, me dice, tengo hoy el poder absoluto y abrazo esta idea que justamente me pide perder poder, que es como complicado. Ciertamente no ocurrió en Francia. Después del fracaso de los fisiócratas y de Turgot, llegó la Revolución Francesa, final del siglo XVIII, recuerden.
Todos los fisiócratas se las arreglaron para convertir a algunos gobernantes, aunque nunca al monarca de Francia. El principal discípulo de los fisiócratas entre los gobernantes fue Carlos Federico, que vivió ahí pues en la final, digamos, 2/3 partes del siglo XVIII. Carlos Federico de Alemania, marqués de Alemania, un Markgraf del ducado de Baden, fue, digamos, discípulo de los fisiócratas. Influido por Mirabeau, el Markgraf escribió un resumen de la fisiocracia y procedió a tratar de instituir el sistema de su reino. O sea, escribió un resumen de la fisiocracia, de las ideas fisiócratas, y procedió a tratar de instituirlo en el reino. Discípulo de Mirabeau. Propuso entonces un libre comercio del grano en la dieta alemana, libre comercio del grano, y en 1770 introdujo un único impuesto del 20% del producto neto agrícola en 3 villas en Baden. Es decir, se entiende pues que una propuesta de impuestos más bajos, planos, único, libre comercio de grano, propuestas liberales económicamente. Bueno, administrando el experimento estaba el ayudante del principal del Markgraf, un entusiasta fisiócrata alemán, Johann August Schladwein, que vivió también pues esos mismos años, que era profesor de economía en la Universidad de Gießen. Entonces, fíjense, estaba Mirabeau influyendo como mentor, digamos, a Carlos Federico, y a su vez Carlos Federico tenía un ayudante principal, que también era un fisiócrata, Johann August Schladwein. El experimento se abandonó lamentablemente unos pocos años en 2 villas, aunque el impuesto único continuó en la villa del Dittlingen hasta 1792. Durante unos pocos años, el Markgraf también trajo a Dupont de Nemours para que fuera, Dupont de Nemours, también otro fisiócrata, para que fuera el consejero de su hijo y tutor. Claro, ya digamos el Markgraf, o sea, Carlos Federico, de alguna forma pensando en el heredero y que continuara estas ideas. Trajeron a otro liberal fisiócrata, Dupont de Nemours, a que lo formara, al hijo. En una reunión, el ferviente Markgraf de Baden preguntó a su maestro Mirabeau si el ideal fisiócrata era ser innecesarios o no a los gobernantes soberanos. Tal vez podría ser una reforma que los hiciera dejar de existir. O sea, si la pregunta fue si el ideal fisiócrata era hacer innecesario al gobernante soberano. Le preguntaron a Mirabeau. Ya el Markgraf había descubierto el corazón anarquista, dice Rothbard. Me acuerdo que Rothbard es digamos, bueno, referente para muchos anarcoliberales, ¿no? Entonces dice Rothbard aquí, ya el Markgraf había descubierto el corazón anarquista, o al menos republicano, que subyacía en esa doctrina libertaria y de derechos naturales del laissez-faire. Es decir, ya Rothbard comenta que ya el Markgraf, o sea, Carlos Federico se ha dado cuenta que esto era reducir al mínimo el gobierno o el Estado, el poder del Estado. Mirabeau, entregado como todos los fisiócratas a la monarquía absoluta, se echó atrás. Claro, Rothbard comenta que los fisiócratas eran pro monarquía absoluta. Lo que pasa es que querían que el monarca absoluto, bueno, fuera de ideas liberales.
Entonces aquí dice Rothbard, de alguna manera como lamentándolo, Mirabeau se echó para atrás y le dijo a su alumno que aunque el papel del soberano idealmente sería limitado, seguiría siendo el propietario del dominio público y el preservador del orden social. Es decir, aunque le vamos a limitar su poder, bueno, seguirá siendo el propietario del dominio público y el preservador del orden social. Otros gobernantes de Europa tuvieron al menos interés en la fisiocracia. Leopoldo II, por ejemplo, gran duque de la Toscana, luego emperador de Austria, ordenó a sus ministros consultar a Mirabeau. Es decir, vamos a revisar qué son esas ideas. Y desarrolló algunas reformas fisiócratas. También el emperador José II de Austria. Aquí está Rothbard como poniendo ejemplos digamos, gobernantes influidos por la fisiocracia. El emperador José II de Austria, Gustavo II, rey de Suecia, otorgó a Mirabeau la gran cruz de la recién fundada Orden de Baza en honor a la agricultura. Le otorgó la orden, esa gran cruz de la Orden de Baza, se la otorgó a Mirabeau. Dupont fue a su vez nombrado caballero de la orden, ¿no? Este mismo que tenemos aquí, Dupont de Nemours, fue nombrado por Gustavo II de Suecia, caballero de la orden de Carlos II de Suecia, de la orden de Baza. Es decir, son reconocimientos a la fisiocracia porque hacen estos gobernantes. Cuando se suprimió el periódico Fisiócrata, tras la caída, se suprimió el periódico Fisiócrata tras la caída de Turgot. Recordemos que Turgot fue ministro de Finanzas, pues, un par de años en Francia, pero cuando cayó en desgracia, digamos, y se suprime el periódico Fisiócrata, este rey Gustavo II y el margraf de Baden, ¿no? Carlos Federico, se unieron en pedir a Dupont que editara un periódico que se publicaría en su reino. Es decir, bueno, fracasó la idea del periódico, o el proyecto del periódico Fisiócrata en Francia, tráiganlo para acá, tráiganlo para nuestros reinos. Bueno, la apelación fisiócrata a la monarquía perdió el pequeño efecto que pudiera tener con la aparición de la Revolución Francesa. Aparece la Revolución Francesa, se pierde el efecto, aunque pequeño, ¿verdad?, de la fisiocracia en la monarquía. Tras la Revolución, la fisiocracia, con su tendencia proagrícola y de devoción a la monarquía absoluta, por supuesto se vio desacreditada. Digamos, unas ideas que de alguna manera convivían, ¿verdad?, con la monarquía absoluta. Al llegar a la revolución, por supuesto, esa fue descartada y desacreditada porque era vinculada con la monarquía, ¿verdad?, absoluta. Entonces, bueno, fue desacreditada en Francia y el resto de Europa tras la Revolución Francesa. Y muy bien, con esta parte termina, con este comentario termina Rothbard su aparte del sueño liberal del rey laissez-faire, y con eso concluye también el capítulo que Rothbard dedica a la ilustración escocesa. Va a pasar Rothbard ahora al siguiente tema, y está ya, digamos, entrando en Adam Smith, padre, digamos, de los clásicos. Muy bien, autor de La riqueza de las naciones. Muy bien, dejamos entonces hasta acá esta sesión. Que estén muy bien. Seguimos entonces revisando y estudiando, pues, la historia del pensamiento económico que nos presenta Murray Rothbard en sus textos de, precisamente, historia del pensamiento económico. Muy bien. Hasta luego.